Vamos de inmediato con la siguiente entrevista. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Moreta, ex asambleísta por Santo Domingo de los Áchiles. Él nos va a hacer un análisis sobre la actual Asamblea Nacional, esta Asamblea de transición, por cierto, a mitad de periodo fue elegida esta Asamblea. ¿Qué pasa? ¿Son las mismas prácticas de asambleas anteriores? ¿Ha cambiado en algo la posición, los actos, la actuación de los señores asambleístas con respecto a la responsabilidad que ellos tienen con el país? Vamos a conocer de inmediato. Buenos días, ¿qué tal, Miguel? Muy buenos días, Osvaldo. Saludos cordiales a todos los amigos televidentes. Ya está planteado el tema. ¿Cuál es el criterio sobre él? Con mucho gusto. Yo creo que esta asamblea de transición ha tenido una serie retroceso en cuanto a su desempeño. Si hablamos en analogías estudiantiles, digamos que esta asamblea está quedada en supletorio. Y está quedada en supletorio porque no solo que ha hecho gala de una improvisación absolutamente asombrosa, sino porque además los temas que ha puesto en agenda o en vitrina o como prioritarios no han sido relevantes, o por lo menos no en la línea de la reactivación económica, de tratar de salir de todo este marasmo económico en que nos encontramos los ecuatorianos después de la pandemia y con la semejante ola de delincuencia criminal incrustada a lo largo y ancho del país. ¿Qué es lo que se ha tratado? Se ha tratado, por ejemplo, y hacen gala de haber aprobado una ley para evitar el acoso laboral, supuestamente que ningún empleador pueda llamar, pero no han hecho una ley para mejorar las condiciones de los trabajadores y crear nuevos empleos. ¿Qué están haciendo ahora? Están haciendo un tema están tratando la ley orgánica de bienestar animal para decir que no se puede exhibir los chanchitos hornados o los pollos asados o que no sé qué, no sé cuántos, sí, y no han sido capaces, en cambio, de buscar el mecanismo, o por fiscalización o por legislación, de democratizar el crédito y de lograr que el crédito a los agricultores y ganaderos sea prácticamente reactivado, democratizado, creado líneas especiales para levantar la economía o para crear 1 o 5 o 10 nuevos parques agroindustriales a lo largo y ancho del país y fomentar las exportaciones no petroleras. No han sido capaces de legislar para neutralizar la galopante criminalidad que azota al país, no han sido capaces de reformar leyes para neutralizar, por ejemplo, la gran corrupción que ha proliferado permanentemente en este y en todos los gobiernos anteriores, sin escapatoria alguna. Entonces, cuando tú haces un balance y revisas la calidad de leyes que nos han entregado o que están debatiendo o en las que están enredados, y te das cuenta de que realmente los intereses nacionales no son su prioridad y que tienen agendas privadas, agendas personalísimas o máximo de grupos o movimientos políticos, pero no lo que realmente le interesa a la nación. Eso es lo que tiene que ver a una de las facultades, que es de legislar, que tiene el asambleísta. En lo otro, en la fiscalización, que es otra de las tareas, han avanzado, ¿no? Mire, lo que se ve desafortunadamente es que no hay una agenda de objetivos nacionales. Insisto, hay agenda de objetivos personalísimos o máximos de movimientos y partidos políticos. Por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, se intenta recurrentemente buscar la forma de procesar a la Fiscal General de la Nación, que más allá de sus errores y virtudes, ¿sí?, pero creo que ha demostrado haber actuado de manera contundente contra poderosos grupos criminales del crimen organizado o políticos corruptos. Nunca, como ahora, se ha visto, por ejemplo, cómo en un solo caso están envueltos un ex juez de la Corte Nacional, generales, capitanes, mayores, coroneles, asambleístas, etcétera, de cosas. ¿Sí? Antes eran el selecto grupo de los intocables, hoy están. Y sin embargo, va ese mismo personaje a ser sometido a enjuiciamiento político en la Comisión y en la Asamblea Nacional y termina siendo casi galardonado. Entonces, hay cosas que son impresentables más allá de los estereotipos ideológicos que pudieran tener los asambleístas por su afiliación política, pero deben centrarse en una línea en la que sus decisiones, sus actos y su agenda sean dirigidas por el interés nacional, insisto, no por mezquinos intereses particulares o de grupo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado anteriormente también? El privilegiar intereses
políticos, intereses de grupo, intereses económicos, antes que los intereses de la nación. A ver, hay una intención en la Asamblea Nacional de buscar la manera de hacer ajustes en la ley orgánica de la función legislativa para sancionar a aquellos asambleístas que fueron elegidos por un partido político, estuvieron en campaña con una agrupación y cuando llegan a la Asamblea Nacional se declaran independientes, se desafilian. ¿Cuál es su criterio? Bueno, a mí me parece que tiene algo de asidero esta situación porque hemos visto un montón de asambleístas tránsfugas, ¿no es cierto? O camaleónicos que llegan por una corriente, por un partido, por una ideología y al rato siguiente, incluso antes de tomar posesión del cargo, ya están alineados, ya están reclutados o contaminados por un nuevo cartel político, de pronto el gobierno de turno que esté en su momento. Y claro, eso desdice, pero también hay que hacer una reestructuración política profunda, porque también hay que señalar con el dedo a los partidos o movimientos políticos que en su gran mayoría han sido incapaces de ejercer su naturaleza propia, es decir, no son entes políticos, son cazadores y pescadores furtivos que la noche de la víspera de inscripción de candidaturas o de primarias salen corriendo a buscar quién está en la palestra, quién es nombrado, quién tiene más likes, quién está más presente en el TikTok o en alguna aplicación de red social, ¿no es cierto?, para hacerlo considerado como posible precandidato. Y no hay un proceso ni de formación, ni de promoción de nuevos cuadros, ni de capacitación política. Existe una negligencia atroz y por eso existe una grave improvisación. Y cuando llenan las candidaturas con cualquier elemento, con cualquier personaje sin verificación de sus antecedentes, ocurre pues que cuando ya ejercen el cargo se ponen a defender a los grupos del crimen organizado, propenden la impunidad, propenden la corrupción a gran escala, propenden un narcoestado y no necesariamente un tema de donde las instituciones sean vigorosas, sean fuertes, funcione el derecho, el respeto al derecho de cada persona y mucho menos la prevalencia del interés general sobre el interés particular. ¿En qué influye la posición ideológica o de otra circunstancia del líder político de esa organización, que a lo mejor tiene mayoría en la Asamblea, para que obviamente esa mayoría pueda direccionar? Bueno, sigue influyendo determinantemente, ¿no? No hemos logrado salir de un episodio o etapa de política casi medieval, diría yo, donde lo que se privilegia es el caudillismo, el caciquismo. Entonces, si un personaje que hace de dirigente político dice que hay que declarar oposición atroz y una guerra sin cuartel contra el gobierno de turno, pues todos van en eso, independientemente, sin reflexionar si es lo que conviene o no conviene a la nación. Mire usted, cuando, por ejemplo, en estos días se ha anunciado que habría 17 binomios en la papeleta, una papeleta largota, ¿sí?, en un país tan pequeño como el Ecuador. Nos parece groseramente irresponsable de parte de la casta política no haberse puesto de acuerdo, por lo menos en achicar este número, ¿no es cierto?, a un tercio de esos binomios, a efectos de que entre los de la derecha, los del centro y la izquierda fueran capaces de diseñar una hoja de ruta, una agenda mínima, un plan básico de vuelo de donde debe transitar el Ecuador los próximos 25 o 50 años. Eso no existe. Lo que existe es improvisación. Llega un presidente sin estructura, sin cuadros, sin gente de confianza, pone gente al frente de un ministerio y después de poco tiempo tiene que destituirlo, incluso mandarle a iniciar enjuiciamiento penal por supuestamente incumplimiento de funciones o por haber boicoteado y permitido que se suelte toda el agua de la represa, como ha ocurrido desafortunadamente. Entonces yo creo que ahí falta una especie de filtro o de grupo de selección, ¿no es cierto?, de un talento humano que debe tener en materia política altos perfiles de competencia, sobre todo en conocimiento, sobre todo en experiencia,
experiencia, pero sobre todo en valores, es decir, que nos pongan candidatos o candidatas que no sean torcidos, que no sean malandros, que no tengan afinidad con el crimen organizado y que de verdad quieran trabajar, y que por otro lado también se debería reestructurar el tema de las denominaciones. Por ejemplo, hoy mismo, sí, más del 70% de asambleístas están camino a la reelección. Vaya y pregunte si acaso han superado el 70% de asistencia, por lo menos, solo que hayan puesto el bulto, aunque no hayan intervenido, no hayan presentado una moción, no hayan hecho un pedido de información, no hayan presentado un proyecto de ley. Entonces termina premiando la vagancia, la ineptitud y la mediocridad. Bien, gracias por haber estado Gracias, acá con Miguel. nosotros, doctor Miguel Ángel Moreta, ex asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas, transmitiéndonos sus experiencias, sus conocimientos al interior de la asamblea para hacer un análisis sobre lo que pasa con la asamblea actual. Hacemos una pausa, regresamos.